Bueno, vamos a hablar de economía, Marco. Sí, exactamente, querida Elsa. Hoy se ha dado a conocer el número, la cifra de inflación para el mes, así que está con nosotros el cumpleañero Alejandro Pegoraro. Feliz cumpleaños, Feliz Ale. cumpleaños, Ale. Bienvenido. Te cantaríamos el feliz cumpleaños, pero tenemos prohibido. Estamos medio corto de tiempo. Bueno, muchas gracias Elsa, muchas gracias Marcos. Y bueno, efectivamente el regalo de cumpleaños fue este 2,4% de inflación a nivel nacional, que dio a conocer el INDEC hoy. Estuvo un poquito por encima de las expectativas que tenía el mercado, que había previsto en 2,3%, más allá de que algunas consultoras privadas hablaban de un número un poquito más elevado. Pero bueno, estaba claro que el mes de febrero iba a tener una presión un poquito más fuerte que la que había sido enero, que recordemos que había sido del 2,2% en ese mes. En el país 2,4%. En la región del NEA fue del 1,9%, un valor bastante más bajo que a nivel nacional. Y en el Gran Resistencia, en la provincia del Chaco, la inflación de febrero fue también, al igual que a nivel nacional, del 2,4%. A nivel interanual, es decir, febrero 2025 versus febrero 2024, llegó al 66,9% en el país, al 60,6% en la región del NEA y bastante más abajo, 56,9% aquí en la provincia del Chaco. ¿Qué particularidad tuvimos con la inflación de febrero? Que era algo que ya se veía venir desde mediados del mes más o menos, que tenía un impacto particular que no se dio en los meses previos, que tiene que ver con los alimentos. Recordemos que más o menos desde el mes de mayo hasta el mes de febrero justamente que pasamos, alimentos venía bastante contenida la suba y no era la que explicaba mayormente la suba de precios general, no la inflación general, sino que más bien estaba explicada por servicios públicos, por tarifas y otros elementos, ¿no? Ahora, en febrero se dio que la carne tuvo un aumento muy importante en todo el país y la carne tiene una ponderación muy fuerte dentro del índice de precios del consumidor y eso hace que cuando la carne aumente en niveles significativos, la inflación general también tienda a crecer un poco más respecto a lo que mostraban los meses previos. En el NEA estamos viendo lo que es el capítulo particular de alimentos, que había crecido muy fuerte en agosto, empezó a disminuir la suba en los meses siguientes, incluso en noviembre llegó a estar por debajo del 1%, uno de los menores niveles de los últimos años. Tuvo un pequeño repunte ahí por diciembre, se moderó un poquito más en enero, pero en febrero volvió a dar un salto al 2,7%, particularmente alimentos, repetimos, y estuvo justamente traccionado por esto que decíamos antes, por la carne, que estuvo por encima del 5%, casi 6% de crecimiento en la región del NEA. Algo similar también se vio a nivel nacional y de alguna manera, bueno, fue lo que traccionó, entre otras cosas, también hubo otros elementos como tarifas, como alquileres, que también empujaron el nivel general de precios, pero la cuestión de los alimentos tiene como una especie de alerta, porque justamente lo que le decía antes, en los meses anteriores estaba bastante calmada la suba de precios en ese rubro, que obviamente afecta a todos los argentinos y sobre todo a los hogares más vulnerables de menores ingresos, y ahora hay una señal de alerta que se agrava para el mes de marzo, porque si bien las carnes no están creciendo al ritmo que crecían en febrero, lo que tenemos ahora es un aumento muy importante en lo que es frutas y lo que es verduras, que en el mes de febrero, según los datos que conocimos hoy, mostraron deflación, es decir, mostraron caída de precios que fue del 1,7 para verduras y del 0,7 para frutas, y por lo tanto, considerando un aumento muy importante que hay en esas categorías ahora en marzo, podemos pensar que el mes de marzo, cuando conozcamos el dato final del mes en curso, puede estar en niveles parecidos o incluso un poquito más arriba de lo que conocimos en febrero. Ahora, esto también trae a colación otra alerta que el gobierno está viendo respecto a inflación, que tiene que ver con lo que hemos hablado acá en muchas oportunidades, la inflación núcleo, que básicamente es la categoría de precios que no se mueven ni por estacionalidad, como puede ser la ropa, como puede ser las verduras y frutas en algunos momentos del año, como puede ser la educación, por ejemplo, y tampoco se mueve por elementos regulados, como puede ser combustible, tarifas de servicios públicos, etcétera, ¿no? Los núcleos son de alguna manera la manifestación de la inflación real, en el sentido de que está condicionada o está determinada por la situación económica actual y cómo la economía y el mercado ve al sistema de precios en el país. La núcleo de alguna manera fue lo que explicaba el sendero de desinflación que se observó luego del pico aquel de diciembre del 2023, ahí como estamos viendo en pantalla, ¿no? La línea roja, que es la inflación núcleo, venía por debajo de la inflación general. Esto significa que, por ejemplo, los precios estacionales o los regulados sobre todo crecían muy por encima de la inflación general y la núcleo venía creciendo por debajo, dando de alguna manera cierto mensaje al mercado de que
había un sistema que se estaba corrigiendo en precios. Sin embargo, en los últimos meses, la núcleo empezó a estar por encima de la inflación general y eso pone alertas al gobierno en el sentido de que hay muchos elementos de la economía, del sistema de precios, que están empezando a mostrar un comportamiento aceleratorio. Y naturalmente esto podría generar algún problema, alguna complicación en este desafío que tiene el gobierno de reducir los niveles de inflación por debajo del 2% mensual, que hasta ahora no se está logrando. Bueno, muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por este informe, como siempre, muy completo y muy claro con respecto a este 2.4 a nivel general y 1.9 entonces en la región del noreste argentino en este índice inflacionario de febrero. Muchas gracias y feliz cumpleaños. Muchas gracias a ustedes.